Plantilla para calcular la cantidad de materiales para 1 metro cúbico de cimiento corrido. En este video te voy a mostrar de manera práctica y didáctica cómo tú puedes calcular la cantidad de materiales en cimiento corrido. Con cantidad de materiales me refiero a la cantidad de cemento en bolsas, la cantidad de hormigón en metros cúbicos, la cantidad de agua en metros cúbicos y la cantidad de piedras en metros cúbicos. Nuevamente, esta plantilla está automatizada para que tú solamente coloques tus datos y la plantilla haga su trabajo. ¿Qué datos? Vas a colocar la proporción, que por lo general para cimiento corrido es 1 en 10 más 30% de piedra grande. Y aquí, colocar la resistencia, la relación agua-cemento, la bolsa en este caso es 42.5 kilogramos, el peso específico del cemento, el peso unitario de la piedra, el peso específico de la piedra, un porcentaje de desperdicio, el peso específico del hormigón, el peso unitario suelto del hormigón, el peso específico del agua y un porcentaje de aire. Esos son los principales datos que necesitas para poder calcular la cantidad de materiales en cimiento corrido. Para esto nos vamos a guiar de este ejemplito práctico que dice lo siguiente. Acá te estoy adjuntando un ejemplo y dice lo siguiente. En una obra se va a vaciar 1 metro cúbico de cimiento corrido con proporción 1 en 10 más 30% de piedra grande. Se pide calcular la cantidad de materiales como el cemento, hormigón, agua y piedra que se requiere para su construcción. Nos brindan los datos, son los mismos datos que están aquí, desde la resistencia del concreto, la relación agua-cemento y las características de los agregados. Inicialmente hasta acá estaría todo, porque una vez que tú coloques los datos, aquí va a seguir los pasos y finalmente te va a dar la cantidad de materiales. Te va a dar la cantidad de cemento en bolsas, la cantidad de hormigón en metros cúbicos, la cantidad de agua en metros cúbicos y la cantidad de piedras en metros cúbicos. Justo acá tienes una tablita para cimiento corrido y sobre cimiento, donde indica, esta es una tablita de Capeco, donde indica que para cimiento corrido, proporción 1 en 10 más 30% de piedra grande, con relación agua-cemento 0,80, que es lo que hemos colocado, te da como resultado cemento 2,9, hormigón 0,83, agua 0,10, ahí está, y piedra 0,48. O sea, estamos corroborando que realmente la hoja de cálculo está calculando perfecto. Ahora aquí, esto dice sin desperdicio. Ojo, sin desperdicio. Ahora aquí lo que estamos añadiendo, o lo que normalmente se añade, es un desperdicio, aproximadamente un 5%. Y los cálculos van a variar añadiendo un 5% de desperdicio. Hasta ahí ya tienes la cantidad de materiales para cimiento corrido. De manera breve te voy a explicar qué es lo que se está haciendo o cuáles son los cálculos y te lo he colocado paso a paso para que veas qué cálculos están realizando. Por ejemplo, el paso número 1 se convierte en los pesos a kilogramos, tanto de cemento, hormigón y agua. Luego el paso número 2 calcula un rendimiento de la mezcla, llamado también volumen absoluto. Lo mismo para el cemento, hormigón y agua y la sumatoria, un volumen total. En el paso número 3 calcula el factor cemento, sabiendo que de piedra grande tiene 30% y de aire 1%, que está en los datos, 30% de piedra grande y 1% de aire. Entonces tienes que restarlo. Se resta a la unidad. Una vez que se resta, te queda 69% y ese 69 se divide entre el factor del volumen absoluto para tener la cantidad de bolsas de cemento. Finalmente, la cantidad de materiales en cemento, ya tienes 2.92 bolsas. Para hormigón solamente es la multiplicación en metros cúbicos, para el agua igual multiplicación en metros cúbicos, y para la piedra me indican que es 30% de piedra grande. Y ahí está, 30%, 0,3 por el peso específico de la piedra sobre el peso unitario suelto. Ahí está, peso específico de la piedra sobre el peso unitario suelto de la piedra. Y tienes la cantidad de piedras. Esto está sin desperdicio y aquí están con desperdicio. Listo. Una vez que tú tengas la cantidad de materiales, lo que necesitas es colocar para cuántos metros cúbicos de cimiento corrido tienes. Acá dice, ¿cómo saber para cuántos metros cúbicos necesito calcular la cantidad de materiales? Y acá pones tu dato. Por ejemplo, tú dices, yo tengo mi cimiento corrido de tanto de largo, tanto de ancho y tanto de alto. Colocas las medidas y automáticamente se va a calcular. O también puedes poner el metrado de frente, acá dice metrado, el metrado de tu cimiento corrido. ¿Sabes qué? Yo tengo 2 metros cúbicos.
o 3 metros cúbicos, corrige, ¿no? Por ejemplo, tienes 2 metros cúbicos, colocas 2 metros cúbicos y se va a calcular aquí la cantidad de materiales para 2 metros cúbicos de cimiento corrido. Y ahí está. En este ejemplo tenemos para estas medidas, por ejemplo, mi cimiento corrido es de un largo de 6 metros, un ancho de 40 centímetros y un alto de 65 centímetros. Me da un total de 1.56 metros cúbicos. Entonces, para 1.56 metros cúbicos de cimiento corrido, necesito 4.63 bolsas de cemento, 1.35 metros cúbicos de hormigón, 0.16 metros cúbicos de agua y 0.78 metros cúbicos de piedra. Ojo, incluyendo el 5% de desperdicio. Hasta aquí ya estaría calculado la cantidad de materiales para cimiento corrido. Pero nosotros vamos más allá. Tenemos la dosificación en metros cúbicos y vamos a convertir a cantidad de baldes, a cantidad de carretillas y a cantidad de buggies, que es lo que más se utiliza en obra. Y tenemos la hoja de cálculo para cada uno de ellos. Para carretilla, aquí te presento un pequeño cálculo donde indica cuántas carretillas equivalen a un metro cúbico. Haciendo el cálculo, determinamos que 18 carretillas hacen un metro cúbico. Entonces vamos a hacer la conversión de la dosificación inicial de la hoja 1, que teníamos que era 1.56 metros cúbicos, de todo lo que es metros cúbicos a cantidad de carretillas. Entonces, para realizar la conversión, lo único que se va a hacer es un metro cúbico equivale a 18 carretillas. Esto es modificable, ojo, si por ahí dicen que no, en mi país no es 18 carretillas, puede ser 20, 22, solamente modificas el dato, no pasa nada. ¿Ok? Simplemente multiplica. Entonces de acá, de metros cúbicos, pasamos a cantidad de carretillas. Ya tenemos hormigón en carretillas, agua en carretillas y piedra en carretillas. Simplemente está multiplicando. Lo mismo para buggies. Tenemos un pequeño cálculo donde indican cuántos buggies equivalen a un metro cúbico. Haciendo el cálculo se obtiene que 12 buggies hacen un metro cúbico. Y entonces reemplazamos por 12 buggies. ¿Qué va a hacer? Que va a ser lo mismo, convertir de metros cúbicos a cantidad de buggies, tanto para hormigón, agua y piedra. Y listo. Ahora pasamos a lo más común, cantidad de baldes. Tenemos la proporción 1 en 10 más 30% de piedra grande. Sabemos que es para 1.56 metros cúbicos, que eso indica acá 1.56 metros cúbicos, que es lo que hemos colocado. Y tenemos la dosificación inicial en metros cúbicos y vamos a convertirlo a cantidad de baldes. ¿Qué vamos a hacer para eso? Colocamos las medidas de nuestro balde. Aquí está. Yo he colocado las medidas para un balde típico aproximadamente de 20 litros, donde la medida superior es de 30 centímetros, inferior de 20 centímetros y una altura hasta donde se rellena de 40 centímetros. Tú puedes mantener estas medidas referenciales o si tienes las medidas de tu balde lo puedes colocar y se va a actualizar. Va a calcular el volumen del balde. Una vez que calcule el volumen del balde, se va a hacer la conversión de metros cúbicos a cantidad de baldes. Y ahí está. No es más que la división. Tenemos el número de baldes de hormigón, de agua y de piedra. Lo de naranja es el dato exacto y lo de verde es redondeado siempre al mayor. Y ya está. De esa manera obtienes la cantidad de materiales de metros cúbicos a baldes. En resumen, lo único que se hace es colocar la proporción, en este caso 1 en 10 más 30% de piedra grande, que es lo típico para cimiento corrido, rellenar los datos de amarillo y luego se va a calcular la cantidad de materiales. Una vez que se calcula la cantidad de materiales, aquí tú colocas para cuántos metros cúbicos de cimiento corrido requieres. Puede ser para 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, la cantidad que tú tienes. O si tienes las medidas como el largo, ancho y alto, lo colocas y lo va a calcular automático. Ya acá tienes la proporción. Esta proporción, además de tenerlo en metro cúbico, lo estamos convirtiendo a cantidad de carretillas, a cantidad de buggies y a cantidad de baldes. Es todo prácticamente. Recuerda que para obtener la plantilla lo estoy dejando el enlace en la descripción de este video y además tienes el libro completo con ejemplos teóricos y prácticos para que puedas entender mejor y una serie de plantillas para calcular materiales de obra. Si tienes alguna consulta, déjame en los comentarios que yo estaré respondiendo y conmigo será hasta la próxima.